Aquí se muestran una vértebra cervical, una vértebra torácica y una vértebra lumbar. Aquí pueden observarse el cuerpo, el conducto vertebral, el pedículo, la lámina, los procesos transversos, los procesos espinosos, las caras articulares y el foramen intervertebral. En la vértebra cervical, aquí están el tubérculo anterior y el tubérculo posterior de los procesos transversos. Y aquí está el foramen transverso. Se muestran ahora el sacro, el cóccix, los forámenes sacros pélvicos, los forámenes sacros posteriores y el hiato del sacro. Aquí se muestra un disco intervertebral, el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Aquí están los ligamentos interespinosos y supraespinosos, el ligamento amarillo, el ligamento longitudinal posterior y el ligamento longitudinal anterior. Aquí se muestra la columna vertebral. Consiste en 24 vértebras separadas, el sacro y el cóccix. Hay 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares. El sacro consiste en 5 segmentos vertebrales fusionados. El coxis, nuestra cola vestigial, consiste en 3 o 4 segmentos pequeños. La vértebra cervical más alta se articula con el cráneo. Las vértebras torácicas se articulan con las costillas. Y el sacro se articula con los 2 huesos coxales para formar la pelvis. Cuando se observa anteriormente, la columna parece recta, pero cuando se mira lateralmente, puede observarse que es marcadamente curva. Las vértebras cervicales inferiores forman una curva anterior, las vértebras torácicas forman una curva posterior, las lumbares se curvan de nuevo anteriormente y el sacro se curva marcadamente hacia atrás. Estas piezas de material representan los discos intervertebrales que se examinarán más adelante. Existen marcadas diferencias entre las vértebras de distintas regiones, pero todas tienen algunas características básicas en común. Para comprender estas características, observemos una vértebra torácica típica. Al frente, esta masa cilíndrica de hueso, el cuerpo vertebral, soporta el peso de todo lo que está por encima de la misma. Detrás existe un juego de platillos óseos y proyecciones que tienen 3 funciones: proteger la columna vertebral, proveer inserción a músculos y ligamentos, y articularse con las vértebras adjuntas. Este arco óseo, el arco neural, encierra la médula espinal. El espacio rodeado por el arco y la parte posterior del cuerpo se denomina foramen vertebral. La serie de forámenes vertebrales crea un espacio tubular que contiene la médula espinal. Este espacio se denomina conducto vertebral. Esta parte del arco neural se denomina lámina, y esta parte es el pedículo. Hay una pequeña muesca en el borde superior del pedículo y otra más grande en el borde inferior. Juntas, las muescas superior e inferior forman esta abertura a cada lado, el foramen intervertebral. De cada foramen intervertebral emerge un nervio espinal.
Partiendo del arco neural, se encuentran tres grandes proyecciones óseas denominadas procesos: un proceso espinoso en la línea media y un proceso transverso a lado y lado. También hay 4 procesos articulares fuera del arco neural, 2 superiores y 2 inferiores. Los inferiores se dirigen anteriormente y los superiores posteriormente. Los procesos articulares se articulan con las vértebras vecinas, formando 2 articulaciones sinoviales que permiten el movimiento entre las vértebras vecinas. Se muestra aquí una vértebra cervical típica, la cuarta. Su cuerpo es pequeño. La superficie superior del cuerpo es curva, más o menos en forma de silla de montar. La superficie inferior tiene la misma curvatura inversamente. El foramen vertebral es grande y triangular. El arco neural está formado principalmente por 2 láminas rectas. Los pedículos son cortos. Los procesos espinosos son pequeños y terminan bifurcados. Las caras de los procesos articulares superiores miran hacia arriba y adentro, mientras que las de los inferiores se dirigen hacia abajo y adelante. La masa ósea entre las caras articulares se denomina cara articular. Los procesos transversos emergen de los lados del cuerpo vertebral y también de aquí, de la cara articular. El proceso transverso de una vértebra cervical tiene un agujero, el foramen transverso, por el cual pasa la arteria vertebral. El proceso transverso tiene forma de canal apuntando hacia abajo. Termina en 2 tubérculos, uno anterior y otro posterior, donde se insertan los músculos escalenos. De las 7 vértebras cervicales, las 2 primeras, el atlas y el axis, difieren de las otras de diversas maneras. Se observarán con más detalle en el volumen 4 de este atlas. La 7ª vértebra cervical también se diferencia de las otras en que tiene un largo proceso espinoso que termina en una sola punta y forma esta pequeña prominencia en la parte de atrás del cuello. Las vértebras cervicales forman la parte más móvil de la columna, debido en parte a la forma curva de sus cuerpos, que permite fácilmente la flexión y extensión, y en parte por la pequeña pendiente de sus caras articulares, que facilita la flexión lateral. Los movimientos que pueden ocurrir en la columna cervical son flexión anterior, extensión y flexión lateral para un lado o para el otro. La rotación también ocurre en el cuello. Casi toda ocurre en las especializadas articulaciones entre el axis y el atlas, las cuales se observarán en el video que trata la cabeza y el cuello, en el volumen 4 de este atlas. En este video también se observará cómo el atlas se articula con el hueso que forma la parte inferior del cráneo, el hueso occipital. Las articulaciones entre el atlas y el hueso occipital son denominadas articulaciones atlanto-occipitales. De las vértebras torácicas se tornan más grandes progresivamente de arriba hacia abajo, tal como ocurre desde arriba hasta abajo de la columna vertebral. Cada vértebra torácica se articula con 2 costillas.
A cada lado, la vértebra se articula con una costilla en 2 puntos. Al final del proceso transverso aquí, y donde el pedículo se conecta con el cuerpo, aquí. Se observarán las costillas en la segunda sección de este video. Los procesos transversos de las vértebras torácicas apuntan hacia los lados, y los espinosos apuntan hacia abajo, de modo que la vértebra superior se superpone sobre la inferior. Los procesos articulares son casi verticales, las caras articulares superiores se dirigen casi totalmente rectas hacia atrás, mientras que las inferiores se dirigen hacia adelante. Poco de flexión anterior, de flexión lateral y quizás de forma sorprendente, de rotación. El cuerpo es grande. Los procesos transversos son pequeños. El proceso espinoso es ancho y apunta casi directamente hacia atrás. Las caras de los procesos articulares superiores de la vértebra lumbar apuntan medialmente, mientras que las de los inferiores apuntan lateralmente. Debido a esta disposición, no hay casi rotación entre las vértebras lumbares. Los movimientos que pueden ocurrir en la columna lumbar son flexión, extensión y flexión lateral a cada lado. Se muestra aquí el sacro junto con el cóccix. El sacro está formado por 5 vértebras fusionadas. De arriba hacia abajo tiene una marcada curvatura posterior. Cuando nos paramos derechos, el sacro se orienta tal y como se muestra aquí. La parte superior de esta superficie dorsal que se dirige hacia atrás forma un ángulo de 45 grados con la vertical. La parte superior de esta superficie pélvica que mira hacia adelante es más horizontal que vertical. En la superficie dorsal hay 2 procesos articulares para la quinta vértebra lumbar. El disco intervertebral más inferior tiene forma de cuña. Su forma se debe parcialmente a la muy marcada curvatura de la columna entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. La parte más anterior del sacro se conoce como el promontorio sacro. El conducto vertebral continúa hacia abajo por la parte de atrás del sacro. Desde adentro del conducto vertebral, los ramos anteriores de los nervios espinales S1 a S4 emergen de estos forámenes sacropélvicos. Los ramos posteriores emergen de estos forámenes dorsales sacros. El conducto vertebral termina en esta apertura, el hiato del sacro, que tiene forma de V al revés. Esta superficie auricular curva se articula en cada lado con la parte superior del hueso coxal para formar la pelvis. Las articulaciones entre el sacro y los huesos coxales son las articulaciones sacroilíacas. Estas articulaciones no permiten ningún movimiento. El borde ancho de cada hueso coxal unido al sacro es la cresta ilíaca. Es un punto importante.
Aquí hay un disco intervertebral, que conforma un gran cojín de fibrocartílago firmemente anclado al cuerpo vertebral, arriba y abajo en toda su circunferencia. Si se hace un corte en el disco y se observa desde arriba, puede verse que está hecho de láminas concéntricas de material. El disco consiste en un anillo externo de fibrocartílago duro, denominado anillo fibroso, y un centro suave de un material casi líquido, denominado núcleo pulposo. El disco es lo suficientemente sólido como para transmitir el peso del cuerpo y lo suficientemente flexible como para permitir el movimiento entre vértebras. El lado del disco intervertebral forma el margen anterior del foramen intervertebral por el cual emergen los nervios espinales. En primer lugar, los ligamentos interespinosos, que se muestran aquí, discurren desde el borde inferior de un proceso espinoso hasta el borde superior del siguiente. Ahora se añade a la escena el ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso emerge con los ligamentos interespinosos. Discurre a lo largo de la columna vertebral, conectando las puntas de los procesos espinosos. El ligamento supraespinoso sirve como punto medio de inserción para varios músculos importantes, como se verá más adelante. Estos ligamentos ayudan a limitar la flexión de la columna. La estructura o estructuras que principalmente limitan la flexión de la columna vertebral son una serie de ligamentos cortos que unen las láminas, conocidas de manera colectiva como ligamento amarillo. El ligamento amarillo se encuentra frente a las láminas. Para observarlo se corta a nivel de los pedículos de todas las vértebras a lo largo de esta línea para identificar las láminas desde adentro. Aquí está el ligamento amarillo. Se extiende de una lámina a la siguiente a lo largo de toda la columna. Aquí, por donde se ha cortado, se puede ver su destacable grosor. El ligamento amarillo, compuesto de tejido amarillo fibroelástico, deriva de allí su otra denominación flavum, que significa ligamento amarillo. Observemos ahora dos ligamentos que unen a los cuerpos vertebrales, los ligamentos longitudinales anterior y posterior. El anterior es el más fuerte de los dos y se muestra aquí. El ligamento longitudinal anterior cubre la parte anterior y los lados de los cuerpos vertebrales. Discurre a lo largo de toda la columna vertebral. Se cortará por esta línea para observarlo mejor. El ligamento longitudinal anterior es grueso y fuerte. Se inserta en los bordes superiores e inferiores de cada cuerpo vertebral. Limita la extensión de la columna. En extensión, la tensión del ligamento longitudinal anterior ayuda a prevenir el movimiento anterior y posterior de los cuerpos vertebrales entre ellos. El ligamento longitudinal posterior discurre a lo largo de la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Para observarlo, se dividen los pedículos a lo largo de esta línea también, y se examinarán los cuerpos por sí mismos. Aquí está el ligamento longitudinal posterior. Es angosto sobre cada cuerpo vertebral y se ensancha para cubrir la parte posterior de cada disco intervertebral. El ligamento longitudinal posterior ayuda en menor medida a limitar la flexión de la columna vertebral. Los procesos articulares, las articulaciones posteriores. Cada articulación posterior está rodeada por un ligamento capsular que es lo suficientemente laxo como para permitir una pequeña cantidad de movimiento entre dos vértebras. El ligamento capsular no es muy fuerte, pero las caras articulares son fuertes de por sí. Debido a que las superiores miran hacia adelante y las inferiores hacia atrás, las caras articulares evitan que la vértebra superior se deslice hacia adelante por encima de la inferior.